de autoevaluación. Autoevaluación. A propósito de autoevaluación, está en la línea el presidente de Ecopetrol, que es tal vez la empresa más importante del país, pero no solo la preside el doctor Ricardo Roa, sino que fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro el año pasado. Doctor Roa, buenos días. Néstor, un muy buen día para usted y toda su audiencia. Doctor Roa, gracias por aceptar este diálogo. Tengo primero entendido, a propósito de evaluaciones, que ustedes en Ecopetrol entregan hoy el balance del primer semestre de este año. Sí, Néstor, así será. Esta tarde vamos a ser públicos, como corresponde, por estar listados en la Bolsa de Valores de Colombia, los resultados del segundo trimestre del año. Y a modo de anticipo, ¿salieron bien o muy bien? Porque corresponde anunciar al mercado un hecho relevante por esos resultados, y hasta esta tarde haremos las noticias, pues son buenas, pero no debo anticiparme y le agradezco entender que no podemos anticipar. No, entiendo perfectamente que por ser una empresa listada en bolsa. Son buenos al margen, Néstor, de obviamente una caída importante del precio de la referencia internacional del crudo en el mercado internacional, de prácticamente $25 menos frente al año anterior. Vale. Doctor Roa, ¿es cierto que usted renunció a la presidencia de Ecopetrol como consecuencia del escándalo de Nicolás Petro? Bueno, eso nunca, ni siquiera ha estado por mi cabeza, la verdad, porque pues no ha habido una circunstancia que me lleve a pensar si quieren renunciar a la presidencia de Ecopetrol bajo ninguna circunstancia. En este momento entiendo que sí hubo por ahí algunos rumores de una citación a una junta extraordinaria para evaluar mi permanencia en Ecopetrol, pero eso nunca sucedió. Doctor Roa, ¿usted ha hablado con el presidente Petro de la financiación del año pasado de la campaña? Yo hablo permanentemente con el presidente de varios temas, de Ecopetrol, del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, de los costos con los que va a salir conformado el precio del combustible para los usuarios cada mes, de la deuda que hay acumulada de este fondo para las finanzas y la caja de Ecopetrol, temas de la política macroeconómica. Yo hablo permanentemente y obviamente el tema de la campaña pues no deja de estar también en nuestra agenda. Sí. ¿Cuándo habló con el presidente Petro usted del tema de Nicolás y de lo de la semana pasada, doctor Roa? Pues más que el tema de Nicolás y eso, hablamos prácticamente de los elementos digamos que han venido haciendo ruido en el mercado, en el sistema, digamos, de los medios sobre el tema de la financiación. Y como siempre se lo he dicho yo al presidente y siempre lo he dicho a los medios, la campaña tuvo una financiación diferente, una dinámica, una metodología distinta a todas las campañas, en la que los recursos fueron todos centralizados. Ese mensaje se lo reitera el presidente, y sobre esa financiación, esa balance y esa ingreso, esa relación detallada de ingresos, costos y gastos, le reitera el presidente que ya prácticamente el trámite ante el órgano de control correspondiente, que es el Consejo Nacional Electoral, ya fue surtido en todas sus etapas, los recursos revisados, evaluados, validados, certificadas las cuentas, devueltos los recursos y pagadas las cuentas a los acreedores. Ese Doctor es el Roa, que le doy yo siempre, y frente a eso nosotros es lo que le he dicho siempre permanentemente. Doctor Roa, quisiera que usted me confirmara la siguiente versión que yo tengo, si es cierto, por favor. Usted estaba fuera de Colombia la semana pasada, regresó a Colombia cuando estalla el escándalo de Nicolás Petro, se reunió o habló con el presidente, no sé si presencial o telefónicamente con el presidente Petro, el sábado, antier, hace apenas 2 días, y le dijo al presidente que todo estaba en orden, que no había motivo para estar intranquilo. ¿Eso es cierto? Pues sí, por partes. Pues yo sí estaba yo sí estaba adelantando una agenda de juntas directivas que tiene, de las 3 empresas que tiene Ecopetrol en Estados Unidos. Sí. Tenía juntas directivas, tenía sesión de trabajo el miércoles, el jueves, y estaba desde esos días ya. Cuando suena el tema del jueves en la tarde, entonces que empieza la gente a pedir mi renuncia, que empiezan a decir que está comprobado el ingreso de recursos ilegales a la campaña, etcétera. Entonces yo converso con el presidente y él me dice, yo creo que es mejor que te vengas y a quedar ante lo que tengas que adelantar. Listo. Entonces yo
tomo un avión en la noche y me regreso el día viernes. Yo asisto a Palacio, acordamos, obviamente, elaborar un comunicado de prensa, nuevamente el mismo que desde el comienzo elaborado, mostrando cuál ha sido y cuál fue más bien el curso y el trámite que tuvieron los ingresos de la campaña. Y ya después el sábado yo me reuno, sí, con el presidente, pero en Palacio justamente hablar de esos detalles. Sí. Y prácticamente le hablo una vez más al presidente de los detalles de cómo fue la campaña y esa es la situación. Sí. Doctor Roa, ¿usted y el presidente Petro tienen la tranquilidad de que no entraron dineros ilegales a la campaña? Sí, Néstor, desde el primer momento en que inició la campaña, realmente hicimos el propósito, él y yo, de evitar el ingreso de recursos y menos de carácter de naturaleza desconocida. Y por eso desde el comienzo yo implementé una serie de controles dirigidos prácticamente a evitar al máximo las donaciones, los aportes en especie o en dinero, y a raíz de eso también de financiar el 100% de los cupos disponibles dentro de cada una de las fases de la campaña para ser financiados con recursos de los bancos tradicionales y de las cooperativas que nos apoyaron económicamente con financiación. Doctor Roa, si usted era el gerente de la campaña y usted centralizó la recepción de todos los dineros, ¿por qué Nicolás Petro recibía dinero para la campaña? No, Néstor, eso no lo sabemos. Digamos, ninguna persona recibió instrucción distinta a la que se recibió públicamente y que se hizo públicamente, comunicado escrito en la prensa, de que la única persona autorizada para recaudar, para gestionar, para firmar contratos, para abrir sedes, para autorizar publicidad era el gerente nacional de la campaña. Por eso nunca hubo más gerentes local ni regionalmente. Hubo gestores logísticos en cada departamento y en cada región, y eso fue lo que se ordenó. Prácticamente la campaña centralizó la producción de publicidad, centralizó la producción de pautas, centralizó la impresión de periódicos en las grandes editoriales del país y su logística de distribución, y a raíz de eso es que se organizó localmente la campaña. Las personas que por decisión propia hubieran permitido o recaudado recursos, pues jamás fueron ni autorizadas ni tampoco incorporados, porque pues no se conoció su origen, ni su procedencia, ni su vinculación a los gastos de la campaña. Pero fíjese, doctor Roa, que ahí estamos ante un escenario que es complejo, porque efectivamente el gerente de la campaña Petro Presidente fue usted, pero había coordinadores regionales, y sé que usted nos dice que ellos no estaban autorizados, ni ellos ni nadie, para hacer recaudo de dineros, ni para pedir donaciones, porque todo estaba centralizado en la campaña, en usted, en Bogotá. ¿Cómo se entronca todo esto, doctor Roa, con una posibilidad de que Nicolás Petro, siendo además el coordinador de la campaña nombrado por el propio candidato en el Atlántico, hubiera recogido fondos que, según él mismo confiesa, quedaron una parte en sus bolsillos y otra parte los gastó en la campaña, posiblemente en camisetas, posiblemente en buses, posiblemente en la logística? ¿Eso no termina al final manchando la campaña, a pesar de que no ingresaron los dineros centralizados o no había autorización de la campaña? Sí, primero digamos en las regiones, los coordinadores logísticos, que así se les denominó y así se les atribuyeron sus funciones por escrito, nunca tenían la función de gestionar o recaudar, únicamente recibir la publicidad y digamos todos los medios impresos y demás que había que distribuir logísticamente, y por eso esa fue la función que se le asignó. Segundo, Nicolás Petro no fue coordinador logístico de la campaña, designado por la campaña ni por el candidato. Eso lo designaba yo directamente. Pero fue coordinador político de la campaña, doctor Roa. No, yo no. Dentro de la campaña y la estructura de la campaña, Nicolás Petro nunca hizo parte. ¿Nicolás Petro no fue parte de la campaña? Pues él no fue oficialmente dentro de la campaña, ni políticamente, ni logísticamente, ni económicamente. No fue vinculado nunca a la campaña. Sí, pero doctor Roa, a ver, aquí me pierdo un poquito. Nicolás Petro, para efectos suyos, digamos, para efectos, usted fue el gerente de la campaña, tal vez el hombre que manejaba la logística. ¿Nicolás Petro no organizó eventos de la campaña en el Caribe?
no al menos bajo la dirección de la campaña central, de la gerencia nacional de la campaña. Y entonces los actos en tarima en donde aparecía Nicolás Petro, ¿quién los organizaba? No, pues los actos en tarima habrá que revisar en detalle cuáles fueron los actos, cuáles son y cuáles fueron oficialmente programados por la campaña. Esos gastos están todos debidamente registrados. Los costos de tarima, los costos de sonido están totalmente registrados dentro de los gastos de la campaña. Con esto que usted me está diciendo, doctor Roa, estoy atando cabos. ¿Es posible que Nicolás Petro hiciera pensar a la gente del Caribe o afuera de la campaña que él era una persona muy poderosa, que recibía instrucciones del candidato directamente y recibía por otro lado, con la otra mano, plata para organizar eventos y se quedaba con esa plata? Pues Néstor, eso no lo puedo saber yo. Eso justamente son aspectos que entiendo está adelantando la justicia, averiguando los detalles y llegarán a sus conclusiones. Pero no, lo que pasa es que me sorprende lo que usted me está diciendo, que Nicolás Petro básicamente era un, como diría la vicepresidenta, era un nadie en la campaña. Pues Néstor, como miles o tal vez millones de personas en todo el país que quisieron a modo personal hacer despliegues, invitar gente, invitar a comer a la gente, llevar sándwiches y movilizar a la gente en territorio, esta campaña fue diferente. Esta campaña esa fue una de las muchas reclamaciones que me hicieron. ¿Y las sedes dónde están y quién las va a pagar? Yo contraté 3 sedes en el país, porque es que la campaña no era en sedes, ni era encerrada, la campaña era en territorio y la gente se salió al territorio, a los lugares, al campo, a la ruralidad, a trabajar y a aportar en lo que cada quien consideraba, movilizando a la gente, llevando la logística que desde la gerencia nacional de la campaña se organizaba y se estructuraba y se definía para distribuirla. Ahí están todos los costos de logística, de transporte, con lo que se movilizó la gran cantidad de publicidad y de elementos que desde la gerencia nacional de la campaña se crearon y se trabajaron y se desarrollaron para proveerle esos recursos de las regiones a los gestores logísticos. Doctor Roa, hay un barranquillero, el señor Euclides Torres, que ha sido muy mencionado en estos días. Yo no sé si eso se llame Clan Torres, los negocios del señor. ¿Ese señor Euclides Torres o ese Clan Torres financió la campaña de Petro en Barranquilla? Néstor, vuelvo y le repito, los recursos con los que se financió la campaña de la gerencia nacional de campaña fueron adquiridos en los bancos y en las cooperativas, casi 50.000 millones de pesos que yo gestioné de créditos en las 3 fases de la campaña, en la consulta, primera y segunda vuelta, y de ahí es que se derivan los recursos que entraron, ingresaron formalmente y se registraron debidamente y adecuadamente a la campaña. Sí. ¿A qué obedece entonces, doctor Roa, la cercanía particular de Euclides Torres con el candidato y con la campaña? Incluso los vimos en el apartamento del hoy presidente Gustavo Petro, celebrando la victoria. La relación entre el presidente y Euclides Torres, ¿de dónde viene? Por eso yo desconozco realmente cuál sea la relación, si es que hay una relación. Yo desconozco realmente, yo era el gerente nacional de campaña y obviamente me movilizaba por muchas regiones, pero lo que más hacía yo era gestionar con los bancos, estar reportando permanentemente las cuentas a la plataforma Cuentas Claras, manejando un equipo de unas 300 personas que estaban vinculadas formalmente a la campaña, gestionando los recursos para las movilidades, para los desplazamientos, para que el material llegara. Pero pues a mí sí era, pues realmente sobre las relaciones que tengan unos con otros, no puedo estar, digamos, dando reporte ni informe, porque no lo conozco. Por supuesto, pero es casual la cercanía. De hecho, en esa celebración en el apartamento usted también estaba, doctor Roa, porque era cercano a la campaña. ¿Esa cercanía de Euclides Torres es circunstancial y no tiene que ver con ningún aporte que haya hecho a la campaña? Al menos oficialmente, entre los gastos e ingresos de la campaña no hubo un aporte. Sí, oficialmente. ¿Es posible que haya sido por debajo de la mesa? No, yo desconozco absolutamente, digamos, vuelvo al tema, esos son aspectos que entiendo está evaluando la Fiscalía y los abogados frente a esas investigaciones que están adelantando, y yo desconozco, por eso no puedo pronunciar porque no conozco detalles al respecto. Sí, doctor Roa, me imagino que usted ha visto unos informes de un medio de comunicación muy serio, La Silla Vacía,
que ha documentado que no reportaron, por ejemplo, los pagos a testigos electorales. ¿Por qué no los reportaron? Néstor, eso no es cierto. Los testigos electorales en cada fase, lo que yo tengo en la cabeza es lo siguiente. Sí. Ahora que acudir a todos los soportes que ahí están dentro del archivo y dentro de los reportes que tiene el Consejo Nacional Electoral. En la consulta, el pacto histórico manejó con recursos del pacto histórico porque no había candidato a la campaña todavía, había que elegir el candidato, el pacto. Esos recursos fueron manejados por unos contratos a través de unas plataformas, a través de una firma de un tercero, donde se organizó, se estructuró toda la metodología, incluidos los testigos y los coordinadores de los testigos, y a través de esa plataforma, ahí están los contratos, fue que se hizo el pago de los testigos en la consulta. En la primera vuelta, el ejercicio fue repetido, pero ya no era por el pacto histórico, ya contrató la campaña, la segunda fase de actualización de las bases de datos de los usuarios, de los contactos, de los que iban a ser registrados como testigos electorales en la plataforma de la Registraduría Nacional, y a través de ese contrato también se hizo el pago de unos coordinadores de testigos electorales, de los que algunos dicen tener certificados de pagos, porque sí hay alrededor de 1.000 testigos que fueron pagos como un aporte como que diario de 50 o 40 mil pesos, no recuerdo exactamente el número, pero también fue pagado. En la segunda vuelta ni tiempo ni recurso hubo, y se avisó que no iba a haber pago de testigos electorales, por lo cual cada persona acudió voluntariamente a hacer lo suyo, pero no hubo pago de testigos electorales. Para la segunda vuelta no pagaron testigos electorales. No, sin ninguna forma, porque no, el periodo era muy corto, la campaña era muy exigente en términos de recursos para pagar muchísima pauta en las redes sociales y en los medios escritos y en la radio, en la televisión. Eso tenía un costo muy elevado y por eso se anunció que no iba recursos. Y se informó a todo el mundo que no había recursos para pagar testigos electorales. Doctor Roa, ¿y por qué tampoco en la contabilidad, le pediría esta aclaración, aparecen reportados los pagos a los asesores españoles que trabajaron tan de cerca con la primera dama? Tampoco es cierto, Néstor, eso. Directamente una campaña no puede contratar expertos internacionales, como tampoco puede, insisto, directamente, como tampoco puede pagar en moneda distinta a pesos colombianos, y por eso esos servicios de esos asesores externos fueron hechos a través de servicios prestados por agencias de branding y la misma agencia que nos prestó el servicio de plataforma de testigos. A través de esos dos contratistas están registrados los pagos de esos asesores externos. ¿Ustedes le pagaban a la agencia y la agencia le pagaba a los españoles? La agencia contrataba los servicios del asesor dentro de otros alcances que tenía el objeto de la consultoría, de la asesoría, y ahí ellos pagaban a sus asesores. Vale. Doctor Roa, le agradezco estos minutos. Quiero hacerle una pregunta final. No, Néstor, a usted, gracias. Pero déjeme hacerle esta pregunta final porque sé que usted tiene una agenda muy ocupada el día de hoy. En Barranquilla, doctor Roa, hubo un evento de campaña con una P gigante, la P, se llama así, la P, la concentración, la marcha de la P. Fue el primer evento en la Plaza de la Paz. A eso le metieron, yo no sé, 15.000, 16.000 personas. Se dijo que había costado más de 6.000 millones de pesos. Fue famosa porque dijeron, eso se movió mucha plata, eso fue 2021, 6 meses antes de las elecciones. En ese evento, lo que yo escuché siempre es que lo habían organizado Nicolás Petro y Armando Benedetti. ¿Eso no es cierto? Néstor, yo con todo respeto remitirme, y no es la manera de, digamos, me hubiera gustado poder haber hecho ese ejercicio hacia atrás, pero yo regreso al país el 22 de enero del año 2022, yo estuve siempre fuera trabajando y llevaba casi 3 años fuera del país. Ese día 22 de enero me vinculo a la campaña como gerente nacional. El 24 se hace el registro oficial del precandidato a la campaña, Gustavo Petro, y ahí empiezo yo a trabajar en la campaña de Buquil. No tengo antecedentes ni, digamos, trazabilidad alguna sobre lo que hubiera pasado antes de esa fecha. Claro, usted tiene razón, porque este evento fue septiembre del 2021, mucho antes de que comenzaran los términos oficiales de campaña. Incluso hubo polémica porque había personas que decían que
no estaba permitido hacer campaña, pero ya estaba en campaña Gustavo Petro. Pero es decir, doctor Roa, para efectos de experiencia, es por esas rendijas en donde comienza a meterse plata que al final no se declara y no se sabe de dónde sale y no se sabe quién organiza los actos. Néstor, eso lo conoce usted y lo está diciendo porque quizás tiene la trazabilidad y tiene toda esa historia, pero yo realmente insisto, yo ingreso oficialmente los registros y los gastos y los ingresos y mi responsabilidad frente a todo lo que sucede en la campaña empieza el día en que yo acepto ser el gerente de la campaña y el candidato registrado y que empieza la campaña para mí el 24 de enero del 2022. Vale, sí, este evento, Paola, fue septiembre del 2021. Septiembre del 2021, doctor Roa, y dice usted que tiene ya, se tuvo que devolver de Houston, donde tenía reuniones como presidente de Ecopetrol, llegó el viernes para diseñar un comunicado público sobre los detalles de los dineros que ingresaron a la campaña, el sábado se tuvo que reunir en Palacio para hablar de dichos detalles de la campaña con el presidente, y así le va a seguir demandando tiempo y esfuerzo, como está haciendo hoy, respondiendo a estas preguntas sobre la contabilidad de la campaña, en un día en donde tendría que estar entregando información sobre la contabilidad de Ecopetrol. ¿Le va a quedar usted tiempo para gerenciar la empresa más importante para los colombianos? Paola, he tenido retos muy importantes profesionalmente en mi vida y he tenido la capacidad para adelantar. Yo estoy saliendo a hablar con ustedes, hace una excepción hoy porque tengo una rueda de prensa en la tarde, la vengo preparando desde el día viernes, prácticamente desde la semana pasada, entonces yo hoy tengo agenda y estoy en capacidad de acometer la agenda que venga de todos los temas que vengan hacia adelante sin ningún problema. Es el doctor Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, con buenos resultados, balance hoy, pero también explicando cómo fue el manejo de plata de la campaña el año pasado. Fue el gerente de la campaña Petro Presidente. Doctor Roa, le agradezco inmensamente su deferencia. Gracias por aceptar esta entrevista. A usted, Néstor, muy buen día. Adiós. 7 de la